conlleva la práctica supervisada de contabilidad. Decíamos toda la parte administrativa, toda la parte que efectivamente se realiza entonces en su momento de manera física. Hoy por hoy, pues ir entendiendo que esta se va realizando entonces de manera virtual, en la medida de que usted pueda ir alcanzando entonces los lineamientos que ya en su momento se desarrollaron, y sobre todo también ir considerando el desarrollo de esa acción que hemos estado colocando todos entonces a nivel de lo que es nuestro grupo de apoyo. Así que nuevamente los motivos para seguir en la búsqueda de esta información y sobre todo en la conformación de nuestros diferentes expedientes que van a llevarnos entonces a entender el inicio hasta el cierre de un negocio. Estamos ya en la semana número 9, entonces decíamos, pues hemos venido platicando toda la parte administrativa, hemos venido platicando acerca de todo el recorrido presupuestario, específicamente en la contabilidad gubernamental, que es sumamente importante, apegado al derecho, en este caso, a la ley orgánica del presupuesto, de la misma manera también que esta es auditada a través de Contraloría General de Cuentas y esta también tiene su propia ley orgánica. Y entonces, para darle continuidad a todo ese apartado, vamos a platicar hoy lo referente a los manuales de procedimiento, estas específicamente como herramientas de control en una organización. Esto implica entonces efectivamente que las herramientas de control interno nos van a permitir entonces garantizar que efectivamente el recurso pueda ser utilizado y sobre todo también puedan ser en el alcance, en la búsqueda siempre del objetivo institucional. Entonces, nuestro objetivo para la presente clase es crear una guía operativa que permita al estudiante realizar un manual de procedimientos para fortalecer el sistema de control interno en una entidad. Veamos entonces por qué es importante un manual de procedimientos, cuál es su relación específicamente con el control interno y de esa cuenta garantizar entonces que todo el recurso sea bien utilizado. Para iniciar decimos entonces, ¿qué es control interno? El control interno no es más que una herramienta de supervisión para examinar la operatividad de la organización. Vea, por favor, cuando estamos hablando de que esta es una herramienta que garantiza entonces la operatividad, estamos dando a entender que vamos a buscar entonces que se cumplan los lineamientos que efectivamente se consideraron para que todo sea trabajado con calidad, que se alcance el éxito de la institución. De igual cuenta también se asegura la información contable para que ésta sea confiable. Recuérdense ustedes, mis estimados y apreciables colegas, que cuando estamos hablando de que la contabilidad sea confiable, estamos garantizando, recuérdense que el Código Penal establece que si nosotros hacemos contabilidad sobre bases inciertas, sobre bases que no tienen soporte, entonces estamos cometiendo un delito, el delito de falsedad, y entonces sobre todo en cuestiones de información contable. Es sumamente importante, por favor, entonces que nosotros contemos con los documentos de soporte para que entonces se pueda garantizar que la información contable que se está produciendo es confiable, es eficiente y es eficaz. Y al mismo tiempo también, el sistema de control interno va a permitir la integración de normas y procedimientos para el flujo de toda la información administrativa financiera. ¿Por qué integra normas? Porque entonces hay procedimientos establecidos, hay lineamientos, una normativa, recuérdese usted entonces que es una serie de acciones ordenadas y que son de carácter obligatorio que van a permitir entonces que alcancemos el éxito administrativo. De acuerdo con ello entonces, el control interno se va a auxiliar de los manuales de procedimientos. ¿Y qué son los manuales de procedimientos? Simplemente son guías operativas que se asignan a una persona o actividad dentro de una organización. Y cuando estamos hablando de guías operativas, estamos hablando entonces, mis estimados compañeros, que estas van a orientar, van a guiar todo el proceso que se va a realizar dentro de la organización y como tal entonces sus actividades o sus lineamientos son de carácter obligatorio, son coercitivas, puesto que entonces se exige su cumplimiento. Caso contrario se va a tener un desorden en la información o lo que se quiera manejar. De igual manera decimos entonces que son herramientas efectivas de control interno, las cuales son guías prácticas de políticas, procedimientos, controles de segmentos específicos dentro de la organización y sobre todo minimizan los errores administrativos financieros. ¿Qué queremos decir con eso, estimados y apreciados compañeros? Entonces, que es sumamente importante que nosotros mediante los manuales garanticemos entonces que toda la actividad que se va a desarrollar efectivamente cuenten entonces con un soporte. Ahora bien, cuando estamos hablando que estas contemplan políticas, estamos hablando, por ejemplo, ¿cuáles son las políticas de procedimientos que usted utiliza para el registro de bienes muebles e inmuebles? Recuérdese usted, para efectos tributarios
tenemos entonces el artículo 28 de la ley de actualización tributaria que nos dice cuáles son los porcentajes que nosotros utilizamos para poder entonces depreciar. Sin embargo, por políticas podemos tener entonces un porcentaje diferente. Por ejemplo, recuérdese usted que para poder depreciar en línea recta, lo establece el artículo 28 de la ley de actualización tributaria, por ejemplo, en el caso de mobiliario y equipo tenemos un 20%, son a 5 años. Sin embargo, usted dice, no, yo como parte del proceso de tener entonces en buenas condiciones y sobre todo ir rotando, ir cambiando entonces el mobiliario, yo quiero que sea cada 4 años. Es un 25% que se va a depreciar. Es una política para poder depreciar. Ahora bien, que esta, por supuesto, no va a ser totalmente deducible para ISR, tiene usted toda la razón. Sin embargo, por política estamos depreciando un bien en un 25% cuando legalmente corresponde a un 20% para efectos tributarios. Sin embargo, recuérdese usted que para efectos tributarios la contrariedad va a aplicarse en la ley de administración tributaria y otras leyes específicas, pero la contrariedad no es de carácter solamente tributario, la contrariedad también es de carácter administrativo y eso lo establece el Código de Comercio. Entonces, acá es donde vamos a requerir políticas. Otra política, por ejemplo, contemplada en los manuales de procedimiento es ¿cuál es el proceso que usted sigue para poder otorgar un crédito? ¿O será que cualquiera que venga nos quiera pedir un crédito se le va a otorgar? Entonces, ¿cuáles son las políticas? Inclusive las políticas para el cobro. Recuérdese usted que acá tenemos, por ejemplo, nosotros acciones de pronto pago y qué incentivos aplicamos ahí. Le otorgamos a un colaborador, por ejemplo, el hecho de que pueda ser productivo y entonces, ¿cuál es la política? Entonces la política va a ser que podamos brindarle una comisión, que podamos brindarle un día de descanso. Total, tenemos diferentes políticas que pueden ser estas entonces contables u operativas. Sin embargo, entonces deben estar contemplados en un documento denominado manual. Luego, entonces, ahí me va a indicar los procedimientos. Por ejemplo, en el caso de la adquisición, ¿a quién le debo solicitar? ¿En qué momento debo solicitar? Por supuesto que acá debo de establecer entonces cuándo es que se hace la adquisición. Por ejemplo, estamos en el departamento de almacén. En el almacén entonces tenemos cierta cantidad de bienes. Se me ocurre, por ejemplo, electrodomésticos. Ya solo nos quedan 2 estufas para la venta. No vamos a esperar que se termine, tenemos que garantizar la existencia. Entonces, ¿qué hacemos? De parte del almacén se hace un requerimiento para que se puedan adquirir entonces más estufas porque ya no tenemos para la venta. Estas entonces se solicitan, ¿quién las autoriza? Ahí ya tenemos procedimientos. Luego, si nos lo autorizan, efectivamente, entonces, ¿cómo saber en quién tomar la decisión para poder adquirir las mismas? Y entonces acá vamos a hablar acerca entonces de presentar, por ejemplo, las cotizaciones respectivas. Se hace el análisis, se ordena la compra, ahora, ¿cómo es el pago? Y entonces tenemos que garantizar acá que también los procedimientos estén acorde a lo que establece la legislación. El decreto 20/2006, Ley de Fortalecimiento de la Administración Tributaria, establece entonces ya ahora la bancarización. Y si con un mismo proveedor yo tengo adquisiciones de 30,000 quetzales en adelante, en un mes, significa entonces que yo debo de utilizar obligatoriamente la bancarización, es decir, pagar mediante documentos con el banco, en este caso cheques, transferencias, etcétera. Sin embargo, es importante que demos cumplimiento, pero debe estar garantizado en un manual de procedimientos. Eso es lo que va a permitir un manual de procedimientos y entonces nos va a dar la facultad de poder garantizar los procesos y que estos estén entonces de acuerdo a normas técnicas y de acuerdo a la legislación correspondiente. ¿Qué objetivos se persiguen a través de lo que es el manual de procedimientos? Un manual de procedimientos facilita la captación y el adiestramiento del personal. No solamente es la parte financiera, la parte administrativa. Cuando una entidad está muy bien planificada, implica entonces garantizar acá. ¿Cuál es el proceso? Estamos hablando de procedimientos. ¿Cuál es el procedimiento que yo voy a utilizar para la selección y reclutamiento personal? ¿Será que voy a reclutar al primero que se me aparezca? Aquí debo de contemplar también perfiles. Recuerden ustedes, mis estimados y apreciables compañeros, que los perfiles son el conjunto de características que dispone el personal para que entonces puedan efectuar su trabajo. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a los requerimientos de cada trabajo, de cada vacante, de cada plaza. Y entonces voy a tener acá una clasificación de personal, personal de mano de obra calificada, no calificada, semicalificada, especializada, etcétera. Entonces, por eso es importante que nosotros
también contemplemos la parte de captación y adiestramiento personal. ¿Cuál va a ser entonces mi forma de reclutar? Tengo reclutamiento interno, reclutamiento externo. Entonces es ahí donde efectivamente tengo que contemplar. Imagínense que hay una vacante y entonces voy a hacer un reclutamiento externo. ¿Por qué no motivar a mis empleados, a mis colaboradores? Crearles el sentido de pertenencia en donde ellos tengan entonces ya ese acercamiento, esa identificación con la institución, con la empresa, con la organización, y darles la oportunidad de que haya un plan de carrera, de que hagan carrera y no traer personal de fuera, en que en muchas ocasiones también es importante, pero va a depender de lo que dice el manual. Entonces tenemos que considerar estas acciones y por supuesto estos procedimientos. De igual manera también especifican las capacidades y responsabilidades de cada puesto. En este caso, entonces, es ir contemplando un manual de funciones para saber qué hace cada quien, cuáles son las competencias y cuáles son los requerimientos para los puestos de trabajo. De la misma manera también con esto vamos a garantizar que no tengamos personal subutilizado, que no tengamos también en algún momento dado pues explotación laboral, dándole mucho trabajo a una sola persona. Entonces tenemos que verificar que efectivamente pues exista la carga necesaria y sobre todo la cantidad de personal que se requiere. También proporciona una visión integral de los procesos que componen las labores de una empresa u organización. En este caso entonces, porque se va a contemplar en el manual estrictamente toda la serie de acciones que van a desarrollar para que efectivamente se alcance el éxito institucional. De la misma manera también componen el historial de procedimientos de la organización, ganando nuevo valor documental. ¿Qué implica entonces acá, mis estimados compañeros? Que también se va a convertir en una memoria y por lo tanto esto me va a permitir entonces saber qué acciones se han desarrollado correspondientemente bien y cuáles no, y que hay que ir corrigiendo. Y entonces las que han quedado, las que se han desarrollado correctamente, parten entonces y forman parte del historial de lo que es la organización, y de esa cuenta también va a servir para que garanticemos entonces las diferentes actividades que son necesarias desarrollar y que fueron entonces las que nos dieron excelentes resultados. Permite también la evaluación del desempeño de los trabajadores, con ello entonces ir midiendo qué es lo que hace cada uno. De esta cuenta también es importante considerar entonces, recuérdese usted que para evaluar el desempeño de los colaboradores tenemos entonces la necesidad de recurrir a ciertos instrumentos que nos faciliten entonces la información y con ello verificar que efectivamente el colaborador ha alcanzado las metas que se le propusieron, las metas que se le requirieron, y por lo tanto es entonces oportuno que puedan continuar desarrollando su acción. ¿Qué ventajas presenta entonces un manual de procedimientos? Permite fundamentar los procedimientos bajo un marco jurídico administrativo establecido. Recuerden, eso ya lo platicamos, que el marco jurídico es efectivamente toda la parte legal. En este caso, entonces, por ejemplo, dentro del manual de procedimientos tiene que considerarse entonces cuál es el proceso que se sigue si yo tengo más de 3 trabajadores. Recuerde usted que, de acuerdo entonces a requerimientos del ICS, toda institución o toda persona que contrate 3 trabajadores en adelante tiene la obligación de inscribirlos al Seguro Social. Entonces también quedar contemplado esta parte. Si yo tengo más de 10 colaboradores, ¿cuáles son los requerimientos que me pide entonces también el Código de Trabajo? Recuerden ustedes, tenemos Reglamento Interior de Trabajo, tenemos el libro de salarios o nóminas, etcétera. Entonces, todo esto, y dicho sea de paso acá, mis estimados compañeros, por favor, pedirles de que en el proceso que estamos llevando nosotros desde la inscripción de un negocio, desde la formación, desde la planificación, inscripción, contabilización y cancelación del mismo, que vayamos observando a lo largo de este proceso también todos estos procesos jurídicos, administrativos, que son parte del desarrollo de la empresa. Entonces es importante que consideremos este marco legal. Contribuye a la unificación de los criterios de elaboración de actividades y uniformidad de trabajo, es decir, porque los procesos ya están establecidos, ya no es que cada quien haga lo que se le ocurra, sino simplemente están estandarizados, contribuyen para todos, y por lo tanto entonces esa es su ventaja número 3, que simplemente estandarizan los métodos de trabajo y por lo tanto entonces acá todos utilizan el mismo procedimiento. Cabe hacer mención acá, por ejemplo, entre los métodos tenemos acá, ya en su momento platicamos, yo lo invito por favor a que leamos la ley de tradición tributaria. Recuerden ustedes que tenemos entonces sistemas para el manejo, por ejemplo, del inventario, de los sistemas de evaluación de inventarios. ¿Cuáles son estos sistemas? Recuerden que tenemos el sistema periódico, el sistema perpetuo, cuál está utilizando y por qué. De acuerdo
a cada sistema tenemos métodos de la evaluación de inventario, método web, PEPS, promedio, el costo histórico original, costo de producción, etcétera, el costo histórico del bien. ¿Cuándo utilizo yo cada uno de estos métodos? Un motivo, por favor, para que usted lea la ley de declaración tributaria y se dé cuenta que efectivamente entonces la ley nos establece cuáles son estos métodos que podemos aplicar para la evaluación de inventarios y por lo tanto entonces que estos estén también de acuerdo a lo que está establecido en el manual de procedimientos. Entonces el manual de procedimientos se supedita a lo que es entonces el marco jurídico correspondiente y su aplicación en la parte institucional. Ayudan también al desarrollo de actividades de manera eficiente y permiten conocer la ubicación de los documentos en general. ¿Por qué? Porque también un manual me va a indicar cuál es el sistema de archivo que voy a manejar. En muchas ocasiones no encontramos documentos porque no sabemos cuál es el orden en que han sido registrados o han sido archivados. Entonces debemos de contemplar también parte de este proceso que nos lleva entonces a conocer toda la ubicación de los documentos en general. Y recordarles que la contabilidad descansa sobre estos documentos. Entonces debe tenerse plena acción de resguardo para garantizar la existencia de estos bienes o de estos documentos de soporte. Otra ventaja es que elimina las incertidumbres y duplicidad de funciones. Ya decíamos, si existe un manual de funciones, efectivamente vamos a saber entonces quiénes realizan las actividades, de qué manera lo realizan y sobre todo también saber que cada uno realiza una actividad y por supuesto esto ayuda a que no se estén duplicando esfuerzos. Cuando hay una duplicidad de esfuerzos, entonces lo que se busca es que tengamos ahí pérdida de el recurso con que contamos, en este caso pues el recurso humano. Por eso es fundamental que eliminemos esa duplicidad de funciones y para eso está, repito, el manual de funciones, para eso está el manual que contempla entonces las acciones, actividades y en este caso entonces va a contemplar cuáles son las funciones y responsabilidades de cada uno de los colaboradores. Sirven de base para el adiestramiento y capacitación de personal de nuevo ingreso. En este caso es importante contemplar también dentro de estos manuales todo lo correspondiente a la filosofía institucional. ¿Qué es la filosofía institucional? Visión, misión y, por supuesto, entonces los objetivos en a dónde queremos conducir a la institución. Y esto motiva entonces para que podamos trasladárselos a los colaboradores y de esa cuenta garantizar que ellos estén entonces identificados con la institución y que sus esfuerzos vayan encaminados hacia el alcance de esta. Tenemos entonces también esos tipos de manuales, los manuales que se aplican efectivamente en un proceso entonces de esta naturaleza pueden ser administrativos y pueden ser contables. Ya vamos a ver cada uno en su momento para poder diferenciarlos. Un manual de procedimientos administrativos es un documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una o más unidades administrativas. Incluye además los puestos, unidades administrativas que intervienen, precisando su responsabilidad y participación. Un manual de procedimientos administrativos, mis estimados y apreciables compañeros, entonces garantiza en este apartado la selectividad de funciones y sobre todo garantiza también cuáles son los grados de responsabilidad y los mandos. Si tenemos mandos altos, mandos medios, mandos bajos, ¿quiénes tienen la capacidad de tomar decisiones? Si no, no sabemos a quién vamos a acudir cuando tengamos que realizar adquisiciones, cuando tengamos que realizar compras o, por ejemplo, retiros. Al retiro de un bien que ya está totalmente depreciado. Recuérdese usted que, por ejemplo, un vehículo, según la ley de declaración tributaria, este tiene entonces una vida estimada de 5 años, porque estamos depreciándolo 20% por año. Sin embargo, usted en contabilidad muy bien sabe que, por ejemplo, vamos a negociar un vehículo que aunque ya tenga 6, 7, 8 años de uso, este no se va de gratis, ese tiene un valor. Y de ahí entonces que en el manual de procedimientos debemos de entender y debemos de garantizar cuál es el valor de desecho, entendiendo este valor de desecho como el valor que vamos nosotros a adquirir cuando se puedan ir negociando o se pueda entonces sacar o eliminar del inventario este bien. Entonces se deben de contemplar toda esta serie de acciones para que podamos tener garantía entonces de cuál es el procedimiento que se le va a dar al momento que haya entonces un cambio, un retiro o una negociación de estos bienes. Los manuales son documentos que sirven como medios de comunicación y coordinación que permiten tener la información organizada de la organización o entidad de acuerdo con las actividades que deben seguirse y las funciones del personal de la entidad.
En este caso, entonces, ¿por qué son documentos de comunicación? Porque permiten trasladar la información a los subalternos y de esa cuenta entonces saber que ellos van a cumplir esta serie de acciones. Y son de coordinación porque de igual manera van a establecer entonces quienes realizan ciertas acciones para el alcance de los objetivos institucionales. ¿Cuáles son los objetivos que persigue este tipo de manuales? Un manual de procedimientos administrativos permite presentar una visión de la organización, en este caso, saber entonces cuántos colaboradores tenemos, cuál es la clasificación de los colaboradores, saber también y considerar acá cómo está la clasificación de los puestos, si tenemos mandos medios, mandos altos, mandos bajos, tenemos niveles operativos, tenemos niveles de asesoría, etcétera. Entonces debemos de conocer cómo está organizada nuestra entidad. Determinar las funciones asignadas a cada departamento, en este caso entonces para que podamos establecer con detenimiento qué realiza cada una y cuáles son sus funciones. Establecer la jerarquía de la organización, que ya platicamos, quiénes tienen entonces poder de decisión y quiénes no. Luego también tenemos entonces el manual de procedimientos contables, son normas o instrucciones sobre prácticas, procedimientos y políticas contables de una organización que incluye el plan de cuentas y su descripción y clasificación. Detenemos un poquito acá, estamos hablando, por ejemplo, de prácticas contables, por ejemplo. Ya les hice mención de cuál es el tratamiento que le hacemos para tratar, por ejemplo, la depreciación. Lo mismo podía considerar yo acá y vuelvo a lo que había mencionado. ¿Qué hacemos cuando vamos a necesitar adquirir un nuevo producto? Entonces viene, por ejemplo, el almacén, ya se estableció en este procedimiento, en este manual, que cuando exista un mínimo de 2 unidades, por ejemplo, para las estufas, entonces obligatoriamente hay que solicitar, hay que informar al departamento de compras para que el departamento de compras entonces solicite la adquisición de nueva mercadería. Lo mismo sucede también cuando ya tenemos comprados en gran cantidad. Para evitar también que se aglomere, que se tenga muchos bienes, entonces informar que debemos de tener un máximo, por ejemplo, se me ocurren estufas de 25. Entonces, cuando ya tengamos 25, informar que ya no se pueden comprar más, porque entonces, de acuerdo al manual, tenemos ahí la cantidad máxima. Otra política contable, pues que tiene que ver con la parte administrativa, por supuesto, pero que es contable, implica acá, por ejemplo, en el caso de los clientes, si yo le di un crédito, por ejemplo, a un cliente, y él viene y responsablemente viene a pagarme en un periodo de 45 días cuando su crédito fue otorgado a 90 días, entonces yo puedo incentivar a mis clientes. ¿De qué manera? Entonces vengo y les digo, por ejemplo, voy a aplicarles un descuento por pronto pago. Entonces, ¿de cuánto es el descuento? Establece el manual que hay que aplicar ese descuento, sí o no. O, por ejemplo, puedo aplicar también descuentos sucesivos. O simplemente también, mis estimados y apreciados compañeros acá, hacer mención de la práctica y política contable referente también a la declaratoria de incobrabilidad, recordándoles que el Código Civil me da 2 años para que yo pueda entonces exigir el requerimiento de pago, en este caso entonces, de la mercadería que yo dispuse y que yo otorgué al crédito. Entonces son 2 años, caso contrario prescribe el derecho. ¿Y qué procedo? A declarar entonces esta incobrabilidad, pero también contemplar acá dentro de los procedimientos contables qué proceso se aplica cuando una persona, por ejemplo, pues falleció, cuando una persona desaparece, cuando alguien se declara en quiebra. Por supuesto que acá, en el caso de Guatemala, pues no existe esa figura de declaratoria de quiebra. Sin embargo, pues si una persona no tiene recursos, recuerde usted que debemos de contablemente entonces hacer estos registros correspondientes. ¿Qué hacemos si no tienen recursos para pagar? Pero por supuesto, entonces, garantizar que sí hicimos los requerimientos de cobro, todo el proceso administrativo referente al cobro, que también lo establece la ley de tradición tributaria. Entonces, todo eso debe contemplarse dentro de los procedimientos contables. Caso contrario, ¿qué acciones a considerar cuando ocurra un hecho? Entonces, debemos anticiparnos de esas acciones. Entonces, estas van a ser algunas prácticas contables. Este manual es un instrumento de información en el que se recogen de forma secuencial y cronológica las operaciones que deben seguirse para la realización de funciones del departamento contable. Cómo se debe archivar las facturas, cómo se trabaja la contratación en bancos, el registro de alta de inmovilizado o de activos, en este caso entonces, cuál es el procedimiento, y ya lo mencioné también, cuál es el procedimiento para poder archivar los documentos y para registrar los bienes que están adquiriendo, así como también la baja de los mismos.
O, por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento que usted va a darle cuando, supóngase usted esté vendiendo materiales perecederos? ¿Cómo hacer entonces para retirar un bien que ya está descompuesto? Entonces, apegarnos a lo que dice la ley del IVA, ¿cuál es el tratamiento que se le da? Debemos de informar a SAT, debe estar presente entonces un auditor de SAT para que dé fe y legalidad del asunto, y luego también entonces, si no se presenta, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Entonces, eso es parte contable. Tenemos que dejar indicado todo ello para que tengamos la aplicación correcta de la legislación y sobre todo garantizar que la información sea fidedigna. ¿Qué permite entonces un manual de procedimientos contables? Asignar tareas a cada uno de los empleados de la entidad, asegurar el cumplimiento de políticas internas, asegurar la fiabilidad de la integración de la información financiera dada y presentar los estados financieros de una institución o entidad. Cabe hacer mención acá, con lo que hemos mencionado, mis estimados compañeros, que la información que los empleados van entonces a representar en la contabilidad, que van a registrar, debe presentar la situación real de la empresa. Recuérdese usted que los estados financieros presentan la razonabilidad o no razonabilidad de los estados financieros. ¿Y qué implica la razonabilidad? Implica que estos entonces sean objetivos, sean confiables, sean fidedignos, sean ciertos. Entonces es importante garantizar todo ello. ¿Qué objetivo se persigue con el manual de procedimientos contables? Ser una guía para la realización de operaciones contables, por supuesto, de las organizaciones, ser una guía para el entrenamiento del personal, o sea, qué acciones hay que hacer para los que se incorporan, que facilita en este caso la comunicación e interpretación entonces de los procedimientos y políticas contables, porque se trasladan a quienes estén entonces en este caso inmersos en el mismo. En suma, un manual de procedimientos entonces norma de manera general las acciones que son desarrolladas, regula en base a lo que establece la ley, es decir, que en este apartado se van a contemplar las diferentes acciones que son parte entonces de los requerimientos legales. Y bajo esta parte, vuelvo a hacer mención, por ejemplo, ley de declaración tributaria me establece cuál es el procedimiento para que yo pueda entonces depreciar para efectos tributarios, no así para efectos administrativos. También cuándo declarar cuentas incobrables. Si no hago la declaración de cuentas incobrables, recuérdese usted que para eso existe también entonces las provisiones. Entonces, de ahí nace la provisión para cuentas incobrables. Pero entonces, tengo que considerar que estas reservas van a ser calculadas sobre el giro habitual del negocio. Pero entonces debe estar también contemplado en este manual de procedimientos, tanto contable como administrativos. También regulan la conducta de quienes, de los colaboradores, porque acá entonces también se van a evitar que existan algunas diferencias entre sus colaboradores y eso nos va a permitir también entonces poder subsanar las diferentes controversias que se puedan brindar. También puede permitir la restricción, en este caso entonces saber quiénes tienen la capacidad de decisión y quiénes no, quiénes tienen entonces el poder para poder autorizar diferentes acciones y por supuesto también de esta manera contemplar la solución a todo este tipo de requerimientos. Y de la misma manera también se convierten en un plan porque es un documento que contiene información referente entonces a todas las acciones que se desarrollan en la institución. De esa cuenta hemos de hablar acá entonces que los manuales administrativos, sean estos contables o pueden ser también operativos. Recuérdense que estos manuales me sirven entonces para poder normar las acciones de la administración, reglamentar las conductas, aplicar procesos referente a la legalidad, referente entonces a la aplicación del debido proceso, también considerar cuáles son las acciones más importantes que se desarrollan en una institución. En este caso, pues van a establecer políticas, pueden ser políticas contables, administrativas, políticas laborales, etcétera. También van a permitir realizar una clasificación de puestos y asignarle funciones a cada una. Y por supuesto también entonces van a permitir que los procedimientos, que las normas faciliten la supervisión de las acciones, faciliten la realización de las tareas, el cumplimiento de funciones y por supuesto señalan entonces las diferentes actividades que van a desarrollarse para el alcance de los objetivos institucionales. Luego también un manual de procedimientos entonces permite identificar las tareas de cada uno de los colaboradores o simplemente las funciones que le corresponden a cada departamento. Es un instrumento que permite entonces el buen desempeño de la organización. Permite entonces que también exista una forma de trabajo adecuada que oriente al personal
en el alcance de sus acciones, facilita el buen desempeño de la organización, simplifica procedimientos, evita duplicidad de funciones, permite también un manual de procedimientos que se tenga entonces también la cantidad exacta y las calidades de los colaboradores a efecto de que estos sean eficientes. De acuerdo a eso, entonces, un manual de procedimientos tiene vinculación estrictamente con el control interno, puesto que un sistema de control interno es fundamental para las entidades, ya que integra normas y procedimientos para el flujo de toda la información contable, de forma detallada para las distintas operaciones que se realizan. Entonces, implica acá que el manual de procedimientos debe permitir que el control interno entonces sirva efectivamente para garantizar su fiel cumplimiento. El control interno beneficia a la entidad al brindar una seguridad sobre la razonabilidad de los estados financieros, lo que ya platicamos. Este va a garantizar que efectivamente la información sea fidedigna, sea objetiva, sea real, sea concreta, sea entonces bajo base cierta. Los manuales de procedimientos son la mejor herramienta idónea para plasmar el proceso de actividades específicas dentro de una organización, en las cuales se especifican las políticas, aspectos legales, procedimientos y controles para realizar actividades de una manera eficaz y eficiente, lo que ya mencionamos. Entonces, contemplar acá cuáles son las acciones que se siguen para el cumplimiento de algunas actividades y sobre todo que éstas sean en aplicabilidad a lo que establece la legislación correspondiente. Un manual de procedimientos se integraría de esta manera: es una portada, un índice, la introducción, el objetivo del manual, marco jurídico, la denominación de todo el procedimiento que se aplica, cuál es el propósito, cuáles son las políticas de operación, normas y lineamientos que se aplican, cuál es la descripción del procedimiento, los diagramas de flujo que van a permitir de manera gráfica orientar los procesos, qué documentos se utilizaron como referencia, si existe o no existe una codificación, ya platicamos, aquí podría ir integrado entonces toda la nomenclatura, es decir, los códigos que le vamos a dar a las cuentas para que sean entonces estándar, un glosario de términos, los anexos si son necesarios, como por ejemplo, tenemos acá formularios o formatos que van a ser necesarios aplicar, y por supuesto entonces, en este caso, los procedimientos aplicables al manual. Mis estimados y apreciables compañeros, entonces, de lo que hemos platicado el día de hoy, quiero pedirles de que procedamos a poder responder entonces estas interrogantes de su pantalla y con ello pues garantizar nuestro aprendizaje y el alcance entonces de nuestro conocimiento. Muchísimas gracias por su atención. Nos estamos saludando entonces en nuestra siguiente clase. Éxitos y bendiciones a cada uno.